Tenemos para compartir con ustedes, con todos aquellos que nos ven a través de Conectados y que están en vivo, en directo. Saludos para aquellos que nos ven en horario repetido. Hoy queremos hablar de lo que ha significado la visita del Papa Francisco a Brasil, a esta linda ceremonia, a esta actividad con la juventud en Brasil. Y es por eso que hemos invitado al padre Cristian Roncagliolo, es correcto, gran vicecanciller de la Universidad Católica de Chile. Padre, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Fue muy interesante la visita, y fue muy interesante no solamente la visita y la estadía en Brasil, sino que además en el viaje de regreso hacia el Vaticano, hacia su casa. La verdad que lo que ocurrió en el avión, la conversación abierta, distendida de un papa hasta ahora, no sé si la podríamos decir distinto, pero que se muestra de una manera diferente. Cada uno tiene sus características. Me da la impresión que el Papa Francisco se ha mostrado de una manera bastante especial. ¿Qué opina usted? Mira, Jorge, la entrevista yo creo que fue parte de todo el encuentro. El Papa mostró ser un hombre de a pie, de la calle, hizo muy presente lo que era su experiencia como obispo de Buenos Aires, andar en metro, ir a comprar el diario, establecer vínculos con la gente de la calle, hablar en un lenguaje sencillo, con mucha espontaneidad. Yo creo que la entrevista expresa lo que fue toda la jornada. Uno veía al Papa siempre con una soltura enorme. Personalmente pude estar en el encuentro y uno ve que hay muy poca estructura al final. ¿Usted lo conocía? Lo conocía, sí. Había tenido la posibilidad de conocerlo como arzobispo de Buenos Aires, haberlo visto también en otras instancias, en un congreso, y uno ve un hombre de una sencillez enorme. ¿Sabe? Tal vez, si pensamos que en el año 2013 el mundo tiene una mirada distinta en muchas materias. Yeah. Y la Iglesia Católica, la religión católica, como todos y como todas, pasa por vicisitudes, pasa con inconvenientes. Hoy día, en general, se grafica mucho más fuertemente la crítica que la adulación. Sí. En cualquier ámbito. Es más fuerte la crítica, casi como que es más atractivo criticar a alguien que adularlo. Porque adularlo es como lo políticamente correcto, y a la gente hoy día no le gusta lo políticamente correcto. Y como que este Santo Padre, este Papa, lo que hizo fue aterrizar. Salió de ese balcón del Vaticano para caminar con la gente, para hablar con la gente, para hablar de fútbol, que le gusta un equipo. San Lorenzo de Almagro, etc. Y eso tal vez, entre comillas, hoy día, pregunto, ¿no era un poco lo que le hacía falta a la Iglesia Católica? Sí, yo creo que el Papa, ciertamente que sí. El Papa, tal vez si uno antes de la elección de Papa hubiera pensado, no se hubiera imaginado en todas estas novedades. Pero creo que el Papa aporta... La novedad más grande es la simpleza. Yo creo que un hombre cercano en todas las dimensiones de la vida. Muy simple. No sé si ustedes lo vieron cuando se iba subiendo al avión, iba con su maletín en la mano. Lo que expresa quién es él. La sencillez, expresa también la cercanía. Todo el mundo lo percibe muy cercano. Uno de repente se queda las anécdotas del auto, se quedan las anécdotas de la seguridad. Pero en realidad lo que expresan esos detalles es una realidad mucho más profunda, y que evidentemente ayuda a la Iglesia, pero sobre todo ayuda a la misión de la Iglesia y a la misión del Papa, que es una misión de caminar junto a su rebaño, de caminar junto a su pueblo. Él lo graficó los primeros días después de electo Papa, que hablaba de un pastor con olor a oveja. Yo creo que él lo ha graficado muy visiblemente, y todos lo hemos podido ver, cómo realmente tenía el olor de todos esos jóvenes, es decir, estaba inmerso en el encuentro. Fíjate que llama mucho la atención, el Papa hablaba en español, y la gran cantidad de jóvenes que había eran portugueses, había muchos de lengua española, pero la mayoría no era de lengua española. Pero el Papa, a pesar de una lengua distinta, y más encima con palabras muy argentinas, que incluso le agregaban una dificultad, establecía un contacto casi natural con la gente, con los jóvenes. Era impresionante el diálogo, el feedback que había entre la asamblea y él en los diferentes encuentros. Eso expresa una calidez humana que se transparenta sin mayor esfuerzo y que acerca mucho. El Papa, con toda esta postura un poco más popular, más cercana, parecía que de verdad hubiese un trasfondo de la Iglesia en reencantar con la fe.
porque igual el trasfondo entendemos que el mensaje, lo que se quiere es transmitir la fe, sobre todo a los jóvenes. Sí, por supuesto. ¿Qué cree que es lo que, o usted en su opinión, qué cree que es lo que debiera continuar haciendo el Papa, aparte de todos estos detalles de los que hemos hablado, para poder acercar más? Porque hay una cosa que es la parte de la forma. Ya, las formas estamos claros que son mucho más cercanas, pero el fondo, en la iglesia, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿La doctrina? ¿Hay cosas que hay que cambiar? ¿Hay cosas que hay que ajustar? Creo que el Papa también en eso dio pistas bien concretas. Ya. Creo que el Papa no tiene miedo a la cultura. A veces existe una cierta caricatura de la iglesia y creo que también nosotros le hemos dado un poco como defendiéndonos de la historia y como haciendo una suerte de pequeño reducto aislado de la cultura. El Papa salió al encuentro, salió a jugar a la cancha con mucha naturalidad, lo vieron en el avión, lo vieron en el encuentro con los jóvenes, lo vieron en el encuentro con la presidenta de Brasil y no hubo tema que fuera tabú para él. Y los abordó con la seguridad de la fe y con la certeza de que la buena noticia del Evangelio jamás es para atacar a alguien, sino es para redimir, para liberar, para dar esperanza, para dar una buena noticia, que es la buena noticia de la salvación. Entonces el Papa, yo creo que detrás de esa ley, de ese modo, que es su modo que lo llevó a... O sea, es el modo que ha tenido siempre, que ahora lo implementó como Papa, o sea, sigue siendo quien es, el mismo, auténtico, y con esa autenticidad traspasa la misma fe, la fe de siempre, pero con esos nuevos modos que la hacen más cercana, más empática. Usted como vicegran canciller de una importantísima universidad como la Universidad Católica, ¿cuál es su percepción? Usted es bastante joven. Porque una cosa es hablar del Papa y sus características, y otra es cómo llega a ser Papa. Hay que elegirlo. Había un concepto, una idea de por qué este Papa y no otro. Porque era más joven, porque era latinoamericano, me pregunta, ¿por qué era jesuita? ¿Por qué llegó a ser este Papa en este momento? Porque si uno lo ve ahora, con el paso de los días, uno dice, este era el Papa que se necesitaba hoy día. Mira, para nosotros sabemos claramente que la elección del Papa está movida por la acción del Espíritu Santo en el Colegio de los Cardenales. Eso es un principio. Uno veía que previo a la elección eran muchos los candidatos, todos grandes hombres. El Papa, tú dices, es más joven, pero el Papa tiene 76 años. O sea, también con cálculos humanos simples. O sea, perdón, a lo mejor claro, la palabra es, tiene un biotipo que uno lo ve activo, lo ve muy ganoso. Yo creo que en las reuniones previas de los cardenales, creo que, bueno, el cardenal Bergoglio era un cardenal muy conocido. Bueno, estuvo a punto la vez pasada también, tuvo variados votos, según dicen. Así dicen. Pero es un cardenal muy conocido, muy famoso, muy respetado en Argentina, que era donde él, en Buenos Aires, donde era arzobispo. Pero creo yo que nuevamente yo creo que no hay cálculos humanos, yo creo que simplemente brotó una figura que nosotros en la fe reconocemos que Dios nos va mostrando, le fue mostrando al colegio cardenalicio, y él es elegido Papa, sorprendiendo mucho. Yo creo que muchos cuando él es el Papa electo, como obispo de Roma y como Papa, yo creo que todo el mundo quedó un poco impresionado porque no eran los nombres que usualmente salían en la prensa, salían en los medios de comunicación. Y también es bien interesante, quienes lo conocen más cuentan, el Papa es un hombre más bien discreto en sus modos, en sus formas, es muy humilde, muy sencillo y aparece poco. De hecho, no es un hombre que apareciera frecuentemente en los medios ni nada por el estilo. Pero tiene frases y tiene ideas y tiene conceptos que yo insisto que al mundo de hoy llama la atención. Cuando hace un llamado al mundo sacerdotal a olvidarse de los beneficios, a olvidarse de... Ahí va implícita una crítica. También hay una crítica para decirle, yo como Papa, como jefe de la iglesia, les pido por favor que hay cosas que él nos pidió, no son relevantes. En Brasil, él lo dijo, lo formuló de la siguiente manera. Nos invita a todos a hacer una conversión pastoral, que significa un cambio en las actitudes, en los modos, para poder llegar al hombre de este tiempo. Y yo creo que él lo implementó en primera persona y está invitándonos a todos a hacer ese cambio. Por ejemplo, su postura también frente a la unión homosexual o frente a... O sea, él está dando opiniones o se expresa respecto a esto que no sé si no se manifiesta el grueso de la comunidad, digamos, eclesiástica, pero él dice, ¿quién soy yo para... digamos que juzgarlos o desmerecerlos? Y eso yo creo que no lo había escuchado de otro, por lo menos en lo personal, o por lo menos de esa manera.
Y eso a mí, independientemente de que yo esté a favor o no, porque eso es otro tema, me gusta ver como la sinceridad y una transparencia y una humildad detrás de su... O sea, yo no soy Dios, yo no soy Sobre eso. todo para el mundo de hoy. Y claro, y sobre todo porque justamente las personas que se aman dentro y son del mismo sexo, también pueden ser católicos y amar a Dios y profesar una fe. Entonces es como no sacarlos de allí, no sacarlos del grupo, no excluirlos. Claro, Creo que ese es el mensaje en el fondo. El Papa transmitió muy bien, como él dijo, en fidelidad a lo que es la tradición de la Iglesia, a lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, que expresa con claridad los temas. Él dijo la relación, trato de interpretar lo que él señaló, dijo, el pastor no juzga al rebaño, sino que busca que el rebaño pueda vivir de mejor manera su fe. Y lo acoge y lo anima a que pueda, de la mejor manera posible, cada persona, cada ser humano, poder vivir su fe cristiana. Él, en el fondo, se relaciona con los temas propositivamente, más que negativamente. Claro. Entonces, evidentemente que eso, por eso insisto, aquí hay un modo nuevo y que evidentemente también nos llama la atención porque llevando un lenguaje futbolero, él entra en la cancha y juega en la cancha. Y juega en la cancha con los problemas del hombre posmoderno. O sea, en relación a estos temas, en relación a otros temas, vuelvo a insistir, no es que él esté cambiando la doctrina, sino que está buscando que las personas entiendan cuál es el grueso de la doctrina cristiana y también entiendan cómo el Evangelio es para todos, está llamado a irrumpir en el corazón de todas las Pero personas. las formas también son importantes. Muy importante. Y creo que él en ese sentido ha sido muy atractivo lo que está haciendo hasta ahora. Le queremos agradecer haber podido conversar. Son muchos los que nos están viendo y yo seguramente necesitaban esta conversación para ver cómo se interpreta desde alguien tan importante como es el vicegran canciller de la Universidad Católica, don Cristian Roncagloglio, la visita del Papa Francisco hasta Brasil. Muchísimas gracias, ojalá lo podamos tener una próxima oportunidad aquí. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muy amable, muchas gracias. Ya estamos en la pausa, esta primera pausa de este día jueves, Así es. 1 de agosto. Dios bendiga.